Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo otra vez aquí con vosotros para contaros algo que yo creo que mucha gente tiene muchas dudas y además son fácilmente entendibles, ¿no? Porque muchas veces no sabemos qué significa esto de poner tierra a los equipos. Confundimos lo que es la tierra eléctrica, la tierra de nuestra red eléctrica, la confundimos con la tierra de nuestra radiofrecuencia, y os tengo que decir que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. No tienen nada que ver. La tierra que tenemos en la red, bueno, pues es una cosa que tiene nuestra instalación, sirve para protegernos de descargas eléctricas. Bueno, pues si no ponemos la masa bien y hay algo de un transformador que suelta un hilo y tal y da con el chasis, pues nos puede dar un corto, puede haber un corto ahí, y si tocamos pues nos puede dar un poco de corriente y tal, pero eso no es el tema de la radiofrecuencia. La masa de la radiofrecuencia es otra cosa. Ya os adelanté en un vídeo, y este es continuación de ese primer vídeo, lo que entendíamos por masa de radiofrecuencia. Daros cuenta que la masa de radiofrecuencia es una masa muy especial, una masa que no tiene las propiedades que tiene la otra, absolutamente, son completamente distintas. Porque bueno, nosotros podemos decir, bien, yo lo que quiero al final, lo que quiero siempre al principio es que a nuestro shack, a nuestro cuarto radio, lo tengamos a un potencial cero de radiofrecuencia. Esto es, que no nos lleguen corrientes de bajada, que cuando modulemos pues nos dé esos calambritos que nos dan, ¿no? O que toquemos y hay radiofrecuencia en el ambiente, o que un ordenador se le apague el ratón, se corte el ratón, o se corte digamos que el teclado, o se apague la pantalla, en fin, esas cosas, lo que queremos nosotros es evitarlo. Y entonces pensamos que poniendo una buena tierra de radiofrecuencia al suelo, a una pica que pongamos, lo tenemos solucionado con un cable. Pues no, porque esa tierra nunca será la misma tierra que tenemos arriba. De hecho, si nosotros pudiéramos medir, veríamos que hay una diferencia potencial enorme. ¿Por qué? Pues porque el cable, en cuanto estemos trabajando en frecuencias, imaginaros de 20 metros, que realmente un cuarto de longitud de onda son 5 metros, pues en cuanto tengamos un cable de 5 o 6 metros, bueno, pues ya no vamos a tener el mismo potencial en nuestra emisora y en la Tierra, y nos creemos que enchufándolo así pues vamos a tener el teórico cero de la Tierra arriba en nuestro. No, porque tenemos entre medias un cable que se va a comportar pues con unas ciertas características, como un lambda cuartos, un 3 lambda cuartos, en fin, se puede comportar de muchas maneras y no nos da ese cero que queremos nosotros tener en nuestro cuarto. Hoy os explico detalladamente estas cosas en el vídeo que sigue detrás. Espero que os guste. Es un vídeo que yo creo que va a sacar de dudas a muchísima gente, y que espero que por fin se entienda lo que es la masa de la radiofrecuencia, lo que llamamos la tierra de la radiofrecuencia, la tierra de la red, que no hay que juntar una con otra, que da igual, que en fin, un montón de cosas que intentaré que vosotros podáis tenerlas claras. Así que vamos al vídeo y a ver qué os parece. Luego me comentaréis a ver qué os ha parecido. Voy a intentar explicaros esto de una forma clara, o al menos lo voy a intentar, para que tengamos claro qué son las tierras eléctricas, qué son las tierras en HF, si se puede mezclar o no, cómo se hace bien una tierra en HF, cómo se hace bien una tierra eléctrica. ¿Son lo mismo? Bueno, pues todas esas cosas os las voy a aclarar ahora. Primero voy a hablar de la tierra eléctrica. Una toma de tierra eléctrica en corriente alterna de 50 Hz, 60 Hz, bueno, pues es una conexión que tenemos por ejemplo, la superficie de los equipos, y que todo ello pues está conectado a un potencial cero, que es lo que normalmente llamamos la toma de tierra.
La compañía eléctrica nos da una acometida donde viene por la fase, el neutro, su tierra, y bueno, esa tierra que luego nosotros llevamos aquí con una pica o con dos o con las que sean al edificio. Yo lo pongo así para que lo tengamos más claro, ¿no? Si veis en vuestro edificio veréis que normalmente suele haber un cartel como este que os dice que tenemos ahí una tierra, ¿no? Entonces, estas tensiones, el 120 y el neutro, suele ir a la fuente de alimentación y la masa. Y pues aquí también, si los fabricantes han puesto el chasis a masa, pues todo esto va a estar conectado y lo que pretendemos con todo esto es que haya un potencial cero en nuestro sistema de radio. ¿Por qué? Pues porque si dentro, por un casual, pues se suelda un cable o se rompe algo y toca en la fase pues con el chasis o lo que sea, pues la Tierra, como es un potencial cero, nos va a proteger y no nos va a dar un calambrazo. Si esto no fuera potencial cero, fuera un potencial de 50 voltios, pues nos daría un calambrazo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que lograr, que en la parte eléctrica tengamos un potencial cero en todo nuestro shack, en todos nuestros equipos. Bueno, pero no solamente aquí, también en las cocinas, en las lavadoras y demás, como vamos a ver. El otro mundo es la parte de RF. Y aquí también tendrá su tierra, pero no tiene nada que ver con esta. En principio, son dos cosas completamente diferentes. Y esta tierra, pues normalmente la suele hacer el constructor en la casa cuando lo hace. Bueno, las hay de muchas maneras. Yo he puesto esto porque es lo más sencillo, ¿no? Pero hay una serie de picas, hay una serie en las propias vigas, en fin, yo que sé, hay muchísimas cosas que se hacen. Pero para enterarnos, pues es esto. Y la idea que quiero que saquéis de aquí es que lo que necesitamos aquí es un potencial cero por si hay algún tipo de problema, descarga o lo que sea, pues estar protegidos. Lo aclaro un poquito más. Fijaros que yo tengo aquí la fuente de alimentación. No os he puesto aquí los 220 ni la fase ni el neutro, sino simplemente como suele ser la distribución de tierras, pues que todos los equipos tienen que tener, la lavadora, la plancha, el horno, mi equipo de radio, mi fuente de alimentación, todo eso, pues luego va con una serie de conductores que tienen que ser relativamente gordos para que si pasa una corriente no haya una resistencia grande y haya un potencial cero, se garantice un potencial cero en todos los lados. ¿Entendéis? Porque si por aquí pasara una corriente, bueno, si hay una resistencia muy gorda, pues aquí esto no habría un potencial cero en todos los lados. Esta pica suele ser una cosa así, suele estar, como veis, enterrada, suele estar en una especie de agujerito, ¿no? O donde se la llena de agua de vez en cuando para que tenga máxima conducción. Aunque os voy a decir una cosa, la Tierra no es conductora de por sí. Podéis pinchar podéis pinchar dos tomas en dos sitios y veréis que hay una diferencia potencial. O sea, que es que tampoco es así. Pero bueno, lo que sí genera es una protección. Y esa protección la tenemos que tener en todos los equipos. Bien, entonces nosotros aquí lo que queremos es tener una zona de potencial cero en RF, como teníamos una zona de potencial cero en corriente alterna, de tal manera que cuando toquemos el equipo pues no nos dé así ese calorcillo que da si hay RF, o si tocamos el micrófono con la boca, o yo qué sé, o que varían los números, o el ordenador se apaga, o el ratón, el teclado, en fin, que estemos protegidos de esa RF y que además en nuestras antenas pues tengamos una buena antena y una buena conexión para poder transmitir todo lo posible, ¿no? Entonces, lo principal, y creo que esta imagen nos lo va a aclarar, yo me gustaría que esto lo entendierais muy bien, porque esto nos va a aclarar todo lo que va a venir detrás y por qué hacer las cosas que yo os digo detrás. Mirad, imaginad que tenemos un cablecito, que la longitud del cable, voy a ponerle 5 metros, sea muchísimo menor que la longitud de onda. Entonces la tensión de entrada del coaxial y la de salida sería la misma. Por ejemplo, si tenemos para 50 hercios, que el lambda cuartos es 1500 metros, porque el lambda son 6000 metros, 6 kilómetros, bueno, pues esto como es muchísimo más pequeño, los 5 metros que
pues tendremos aquí una tensión y aquí la misma. Pero si tenemos 24 MHz, estamos trabajando en 24 MHz o en la banda que es la banda de 12 metros, o en la de 10, o en la de 14, o en fin, cualquier banda, por ejemplo, en esta, la onda cuartos son 3 metros. El cable es mayor que la longitud de onda. Y esto, fijaros lo que pasa. Y aquí está el truco del almendruco y el secreto. Fijaros. Si yo tengo esta señal de RF, donde tengo de aquí a aquí la longitud de onda, o de aquí a aquí es la longitud de onda, y esto es lambda cuartos, fijaros lo que está pasando. Cada lambda cuartos, la tensión máxima se transforma en cero. Y aquí la tensión cero en lambda cuartos se transforma también en máxima. En negativa en este caso, pero bueno, da igual. En lambda medios no, lambda medios repite lo que tenemos. Por ejemplo, si aquí tenemos 0 voltios, pues aquí vamos a tener 0 voltios, porque esto es lambda medios. Daros cuenta que esto es lambda, esto es la longitud de onda. Y si me pongo aquí, pues lo mismo. Esto es lambda medios, lo mismo. Y si me pongo aquí, estoy de aquí a aquí, pues vamos a tener lo mismo, lo que pasa es que con una fase diferente. Pero lo importante es que veáis este lambda cuartos. ¿Habéis visto? Vamos al caso de lambda cuartos. Si la tensión de entrada en el coaxial, en lambda cuartos, es cero, en el otro lado es máxima. Vamos a quitar esta M que sobra. Es máxima. ¿Vale? Y eso nos va a venir muy bien. Pensad también en un cable, no solamente del coaxial. O sea que va a haber una tensión máxima y aquí una tensión cero, o al revés. Pensar también en un cable. Y ahora vais a ver por qué os digo que penséis en un cable. Porque normalmente queremos hacer masas de RF con cables. Y esto, claro, pues nos va a venir muy mal. Por eso, aquí no hay problema. Porque como la longitud de onda es 6 kilómetros y aquí no va a haber 1500 metros, sino que va a haber, pues yo qué sé, 200 metros, una cosa así, pues la tensión generalmente va a ser en todos los puntos cero. Pero en RF eso no pasa. Hay gente que dice, voy a intentar conectar la tierra de RF a la tierra del enchufe. No, esto no lo hagáis nunca. No lo hagáis nunca porque estáis cometiendo un error. Primero, porque esta longitud de onda, o sea, si la longitud de onda en la que transmitimos es, yo que sé, cualquiera de las bandas radioaficionado, este cero nunca va a estar aquí. Nunca, nunca. Porque va a haber aquí varias longitudes de onda que va a hacer que ese cero no esté aquí. En continua, o sea, en alterna, en la corriente alterna, sí, pero aquí no. Y además estamos metiendo aquí, pues, posiblemente una señal de radiofrecuencia a la Tierra. Entonces esto no lo podemos hacer, ¿vale? Para nada. Vamos a ver primero en el cuarto de radio cómo solucionamos esto. Mucha gente, bueno, pues tiene aquí su emisora, tiene aquí su alimentación, su emisora y su radiofrecuencia y su acoplador y luego la antena. Y dice, bueno, pues la tierra esta la meto directamente a tierra, ¿no? La tierra está el chasis y la meto a tierra, lo que decía antes. Y fijaros que haya por aquí radiofrecuencia, por la razón que sea, luego lo veremos. Bueno, pues si esto es igual a lambda cuartos, esta longitud, o un múltiplo impar de la frecuencia en la que estamos transmitiendo, este cero de aquí no se traspasa aquí. No, a lo mejor tendremos aquí, vale, si tenemos aquí cero, lo que estamos fijando aquí es una tensión máxima de radiofrecuencia, con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas. O sea, no estamos haciendo las cosas bien. O si es un múltiplo impar, fijaros, lo que estamos intentando es que aquí haya cero. Pero como este es un cable en lambda cuartos o múltiplo impar en la frecuencia en la que estamos trabajando, pues aquí nunca lograremos tener un cero, como es lo que pretendemos hacer al conectar esto a tierra. Lo mismo pasa con una antena. Bien, luego esto no nos vale para ponerlo así. O sea, no hay un chasis aquí con potencial cero, aunque conectemos esta masa. Por esto que os estoy hablando, porque los cables se están comportando como líneas de transmisión, no se están comportando como un cable de masa. Y en cualquier otra medida, pues pasará igual. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que nuestro potencial en nuestro cuarto de radio sea cero?
Pues hay varios métodos. Vamos al método primero. Bueno, primero, ¿por qué viene la RF? Bueno, pues la RF puede venir de muchos sitios, chicos. Casi siempre viene pues de la antena, que hay una cierta corriente de bajada y debido pues a que la antena no es simétrica o lo que sea. No voy a entrar en ese detalle, luego ya lo veremos cuando hablemos de antenas. Y bajará esa RF y esa RF se propagará por todos lados. Y nosotros decimos, venga, vamos a poner la Tierra aquí. Pues no, la ponemos y no pasa nada, sigue viniendo aquí la radiofrecuencia. Luego vamos a ver qué hacemos, cómo solucionamos esto. Pues hay dos formas, digamos, que sencillas. Luego hay formas más complejas, pero yo os voy a hablar de las dos sencillas que podemos hacer cualquiera. La primera, si tenemos una antena por aquí y otra antena por aquí y la radiofrecuencia baja, bueno, pues la forma de tener aquí un potencial cero, ¿qué es? Pues poner un choque en la antena 1 y un choque en la antena 2. Y en las alimentaciones, bueno, pues también poner por si acaso, ¿no? Y en los 220, pues poner un filtro y poner aquí también otro choque, ¿no? De esta manera, la RF que llega por aquí, que nos iba a entrar en nuestro cuarto de radio, se para. Entonces, y por aquí también se para. Luego, los choques es algo muy importante a poner en nuestros shack, ¿no? Porque va a hacer que aunque no tengamos una conexión a tierra como sea, va a impedir que la radiofrecuencia entre por aquí y vamos a tener un potencial cero en nuestro shack. Y esto, por supuesto, no lo vamos a conectar a tierra, porque entonces la podemos liar. Fijaros que esta es la primera solución. Luego existe otra solución que es muy buena, es realmente buena, si lo pensáis, y se basa en esto que hemos estado hablando de lambda cuartos. Que si aquí hay cero, aquí vamos a tener una tensión máxima. Y al revés, si aquí hay una tensión máxima, aquí vamos a tener una tensión cero. Entonces, ¿qué es lo que hace un cable de lambda cuartos? Pues nos llevamos la RF al final del cable, o sea que si aquí, por ejemplo, tenemos una tensión cero, es porque aquí hay una tensión máxima. Cuidado, no la estoy conectando a la tierra. Lo que está haciendo es llevarse la radiofrecuencia a este punto, ¿vale? En una frecuencia en la que estemos trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, en este punto va a haber una tensión de radiofrecuencia. Esto hay que aislarlo bien, con una buena goma, con unos buenos, una buena cinta aislante y demás, porque la tensión de radiofrecuencia no la vamos a tener aquí. Esto digamos que es como si fuese, a ver si os lo explico, es como si fuese, imaginaros un sumidero de agua. Pues la radiofrecuencia, al tener este cable de lambda cuartos, se viene por aquí y como esto es lambda cuartos, donde hay una tensión máxima, aquí habrá una tensión cero. Y ya hemos logrado que en esta frecuencia haya una tensión cero en nuestro shack. ¡Qué maravilla! He querido hacer un inciso aquí porque, claro, estoy hablando todo el rato de lambda cuartos, pero ¿cómo se calcula lambda cuartos? ¿Cómo se calcula lambda cuartos en un cable? No me refiero a un cable coaxial, me refiero a un cable de estos que os estoy diciendo para hacer las tierras. Bueno, pues muchos podréis pensar, pues es muy fácil, divido C, la velocidad de la luz entre la frecuencia, y la divido por 4 y ahí tenemos lambda cuartos. Muy bien, bueno, pues eso no es verdad, porque eso solamente es en el espacio, en el vacío. Pero cuando la señal circula por un cable, entonces no. Cuanto más gordo es el cable, la longitud de onda es más pequeña, y cuanto más finito es el cable, la longitud de onda más grande. O sea que con tubos, si hacemos antenas, la longitud de onda va a ser más pequeña. Eso es un fallo que tiene mucha gente cuando calcula y hace antenas de estas directivas y tal, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Hay que incluir un factor de corrección. Entonces la longitud de onda, lambda medios, se va, por eso digo lambda medios, por aquí pongo 0,5. Hay que meterlo con un factor de corrección K. No es solo C partido por F, hay que multiplicarlo por un factor K. Para calcularlo de verdad, siendo C la velocidad de la luz y F la frecuencia. Ese factor K se calcula con esta gráfica, donde el eje X es el cociente entre la mitad de la longitud de onda dividido por el diámetro del conductor. Entonces, una vez que calculamos ese cociente, pues subimos para arriba
tocamos la curva y vemos aquí que factor K es el que tenemos que aplicar para saber nuestra longitud lambda cuartos de verdad. ¿Vale? Bien, pero como yo creo que esto siempre es mejor hacerlo con un ejemplo, para entenderlo bien, pues voy a hacer un ejemplo. Mirad, vamos a suponer que queremos calcular cuántos lambda cuartos con un cable en la frecuencia de 7100 MHz con un cable de 2 milímetros de diámetro. Que no es un tubo ni nada, es un cable que tiene 2 milímetros de diámetro. Bien, ¿cómo se calcula con esta gráfica? Lo primero que hay que hacer es calcular la longitud de onda en el vacío, que es esto, la velocidad de la luz, partido por la frecuencia, que sería 42,224 metros. Lo he puesto en milímetros, porque ahora voy a usar 2 milímetros y como hay que hacer aquí un cociente, pues bueno, para que sea más fácil hacerlo en milímetros. Entonces, mirando en esta curva, tengo que calcular la mitad de la longitud de onda y dividirla por el diámetro del conductor. Si esto era la longitud de onda, es 42.000 dividido por 2 es la mitad de la longitud de onda. O sea que es 21.112. Entonces ahora decimos, la mitad de la longitud de onda dividido por el conductor, que es el diámetro por 2, se tiene 10,556, o sea, 10.556. ¿Vale? Bueno, pues esto vamos aquí, 10.556 estará por aquí, daros cuenta que esto es una escala logarítmica y es complicado verlo, pero bueno, vamos a suponer que sea por aquí, subimos arriba, arriba, arriba hasta que tocamos la curva azul y obtenemos un valor de corrección de K de 0,978. Bueno, pues ya lo tenemos, así de fácil. Vamos a ver cómo lo calculamos ahora el lambda cuartos. Lambda medios, como he dicho aquí, es 0,5 por 0,978, este K, este factor de corrección, multiplicado por la velocidad de la luz y dividido por la frecuencia. Esto nos da 20,647 metros, pero es lambda medios. Lambda cuartos es la mitad de esto, 10,323 metros. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho por la cuenta normal de esa que pensaba ahí al principio, de la velocidad de la luz partido por la frecuencia y dividido por 4, nos hubiera dado 10,563 metros. O sea, daros cuenta que aquí hay una diferencia prácticamente una diferencia grande, ¿no? De 10.323 a 10.563. O sea, es bastante. Esto ha salido más corto porque está en un cable que tiene 2 milímetros. Esto es en el vacío. Luego ya sabéis cómo se calcula la longitud lambda cuartos en un cable. Y ahora seguimos con la explicación. Bueno, voy a cambiar de frecuencia a ver qué pasa. Ahora vuelvo a tener tensión aquí, porque esto ya no es un lambda cuartos a esa otra tensión, a esa otra frecuencia. Bueno, pues ¿qué es lo que yo haría? Pues esto. Me cojo y a la frecuencia en la que he transmitido antes, en la banda 1, pongo un lambda cuartos. Y aquí hago una tensión máxima a esa frecuencia. Y en la otra banda, pues pongo otro cable sin conectar a ningún lado del lambda cuartos. Y de esa manera nos llevamos toda la Tierra como si fuera toda la tensión de radiofrecuencia como si fuera un sumidero de agua al otro extremo, sin conectarlo a Tierra, porque si lo conectamos a Tierra, forzamos el cero aquí y entonces nos devuelve la señal otra vez para acá y tenemos aquí otra vez la tensión máxima. ¿Os dais cuenta? Porque aquí estamos fijando por narices cero. Y entonces aquí lo que está pasando es tenemos máxima. Luego aquí no hay que conectarlo para nada. Simplemente hay que embornarlo para que no haya ninguna... nadie toque aquí ni nada. Y lo podéis tener colgando, pues yo que sé, por la ventana, por donde queráis. No hay ningún problema. Esto cuidado que para las antenas también es muy bueno. ¿Os habéis dado cuenta cómo me he deshecho de la radiofrecuencia aquí? Pues me he deshecho de dos maneras. Como os he dicho, con el choque, sin poner masas ni poner nada, o basándonos en el tema de la longitud de onda de lambda cuartos. Vamos a hablar ahora de las antenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero las antenas, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿y se le pone masa a las antenas? No se le pone masa, ¿qué es lo que hacemos? En las antenas, las que son simétricas como los dipolos, pues teóricamente, como están balanceadas, las corrientes aquí se anulan y no baja radiofrecuencia a nuestro shack. No baja porque es un dipolo, normalmente se suele poner aquí un balun además, y para equilibrar con el cable, y no solemos tener aquí radiofrecuencia en la sala. Podemos tener algo de radiofrecuencia,
pero no que entre de aquí de la antena, sino que del propio aire se meta en el cable. Porque claro, si transmitimos aquí 100 vatios, pues oye, aquí hay un campo eléctrico bastante grande y se induce porque el cable de bajada en el fondo es una antena. Bien, pues ponemos un choque. Ponemos un choque y evitamos de esa manera que nos baje al cuarto al jack, ¿no? Junto con los otros choques que tenemos a la entrada. Lo habéis visto, ¿no? O sea, que eso es lo que pasa con las antenas, digamos que antenas balanceadas, los dipolos y tal, que son los menos peligrosos para esto. Pero ¿y qué pasa con las antenas verticales? Estas no son simétricas. ¿Y en qué se basan normalmente? Bueno, pues se basan en que, son unas antenas en lambda cuartos, y que, bueno, si tuviéramos una Tierra perfecta, tendríamos el reflejo de la antena de lambda cuartos, con lo cual tendríamos una antena perfecta que la Tierra haría de la otra parte que le falta a la antena, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como la Tierra no es perfecta, porque la Tierra no es perfecta, pues tienen una resistencia de pérdidas. Y aquí la resistencia a radiación, ya os lo he dicho alguna vez, es la equivalente a la resistencia donde se da toda la energía que sale a la antena, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el rendimiento de la antena siempre es la resistencia a radiación partido por la resistencia a radiación más la resistencia de pérdidas. ¿Lo veis, no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si la resistencia de pérdidas es elevada, porque nuestra Tierra no es buena, que es que además la Tierra no es buena para nada, absolutamente. O sea, no creamos que tiene una conductividad estupenda, infinita y nada. Puede tener una resistencia que puede ser la que sea. Entonces, si os dais cuenta, esto nunca va a ser 100%. O sea, que esta antena nunca va a radiar al 100% la energía que sale de aquí. ¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es una cosa que es muy importante. Ya os enseñé un vídeo donde hablaba yo del rendimiento de las antenas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues reducir estas pérdidas lo más posible. ¿Y cómo se puede reducir sabiendo que nuestra Tierra, si conectáramos esto a Tierra, es tan relativamente malo? Bueno, pues se puede hacer mediante radiales, poner muchos radiales, que no son una Tierra artificial, es más bien una contraantena, pero bueno, va de alguna forma a hacer que las corrientes de retorno, bueno, pues se distribuyan entre los radiales y no vayan para el cuarto de radio y la antena pues funcione bien. Bueno, pues se ha descubierto hay un artículo que se llama Look and Ground System for HF Verticals, que los radiales enterrados era la peor solución de las soluciones que puede haber. Y además los radiales enterrados tenían que tener una longitud de lambda partido por 16, debido a que, bueno, los radiales pues es como tienen unas pérdidas, o sea, un coeficiente de propagación más bajo, y entonces no están al aire libre, y entonces pues esto hace que la longitud de los radiales sea lambda por 16. Entonces, en ese mismo artículo dice que los radiales en el suelo era mejor que los radiales enterrados, y muchos. Entonces, bueno, pues se pueden poner los radiales en el suelo, pero al estar en el suelo, pues ya no hacía falta que fueran tan pequeños, sino que un poquito más grandes. Pero lo que se vio bien es que los radiales elevados, a poca distancia del suelo, digamos que a lo mejor a medio metro, una cosa así, era mucha mejor solución que meter radiales enterrados en el suelo y meter o ponerlos encima de la tierra y luego mojarlos y todo el rollo ese. Y además, que solamente nos hacía falta 4 radiales por banda de lambda cuartos. Bueno, eso es una cosa buena, ¿no? Porque eso hacía que la corriente de retorno fuera buena y además que la antena radiase lo suficiente. Luego ya los radiales muy elevados, pero también con 4 radiales por banda, iban mejor que esa que os he dicho de hasta medio metro. O sea que subirla a lo mejor 2 o 3 metros, pues era mucho mejor. Lo que no podemos hacer luego es coger y, si hemos subido la antena, conectarla a la Tierra, porque sería un error. Disminuiría el rendimiento, además de que esta longitud
acordaros lo que os he dicho antes, que esa longitud, debido a que, bueno, pues puede ser parte, acordaros de esto, puede ser parte de la longitud de onda, pues lo que puede hacer es que aquí se comporte mal y pensando que vamos a tener aquí un cero perfecto, maravilloso, una masa estupenda, pues no, porque si esto es lambda cuartos, pues si aquí hay cero, nos va a hacer que aquí haya una impedancia alta y no vamos a tener esa masa que queremos. Con lo cual no hay que conectarlas a masa, a esa tierra que tenemos. Simplemente hay que ponerle los radiales que va a funcionar mejor. Esto para una antena bueno, pues de una frecuencia. Si queremos poner antenas de más frecuencias, pues lo único que pasa es que habría que poner, bueno, esto sería un poquito diferente, pero en realidad habría que poner 4 radiales por cada frecuencia. Y por supuesto, no conectar la tierra, porque destrozaríamos toda la ventaja que tenemos de los radiales. ¿Qué decimos de las antenas sin radiales? Bueno, pues estas antenas realmente no son antenas verticales en lambda cuartos. Normalmente son, yo creo que antenas en field long wire, ¿no? De estas antenas de hilo largo, en una palabra, ¿no? Con un adaptador de impedancias en la base de la antena y suelen ser de unos 7 metros o algo así, más o menos. Se le suele poner aquí un choque debido a que no llevan, olvidaros ahora de esto de momento, a que no llevan aquí ningún tipo de masa ni ningún tipo de nada, y entonces, bueno, pues para parar la radiofrecuencia y otro choque a la entrada del shaft. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas antenas no hay que conectarlas directamente a tierra, para nada, aunque la tengamos relativamente cerca. ¿Por qué? Pues porque este hilo, como os he dicho ya muchas veces en la descripción esta que os estoy hablando, pues puede ocurrirle algo de esto, lo que hablábamos antes del lambda cuartos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues porque si esto es un cero y pretendemos que aquí haya un cero para que tengamos un buen rendimiento de la antena, o sea, como que estuviera bien puesto aquí en una tierra perfecta, pues si aquí hay un cero debido a esta longitud del cable, pues aquí puede haber una impedancia que puede ser la que sea y una tensión que puede ser la que sea, con lo cual el rendimiento que os he hablado antes pues puede ser una verdadera porquería dependiendo de lo que pongáis aquí. Entonces esto no lo hagáis nunca. Es mejor meter una contraantena de 0,05 lambdas, y digo este número aproximado, ¿no?, a la mayor frecuencia, porque mejora el retorno del RF y además hace que esto se ajuste mejor la ROE. En general hay que ajustar este valor siempre, porque depende de la instalación que tengamos. Podemos tener una instalación buena, una instalación mala, y esto hay que ajustarlo. Y con ese ajuste, pues esta antena va a funcionar mejor, vais a tener un ROE mejor y va a tener también un mejor rendimiento, porque la resistencia de pérdidas va a ser menor gracias a esta contraantena. ¿Lo entendéis, verdad? Esto es muy importante. Hay mucha gente que la pone sin la contraantena esta porque dice que el fabricante dice de no poner contraantena y tal, y al final está perdiendo el rendimiento de una antena que podría tener un mejor funcionamiento. No es una antena recomendable, pero si no tenéis espacio y es una antena que, en fin, que os puede valer porque se puede poner bien en muchos sitios, pues bueno, pues podéis trabajar con ella, pero evitando este tema y poniéndole siempre una contraantena. Aún así, el rendimiento es muy pobre. Está siempre debajo de un dipolo de casi 15 o 20 dB por debajo del dipolo. Es una antena que puede funcionar, como digo, siempre que hagáis esto, y veréis, además podéis hacer la prueba, podéis poner esta antena sin la contraantena e intentar funcionar en una banda alta mejor, perdón, de frecuencia baja. ¿Qué vais a notar? Vais a ver que se escucha peor, y en cuanto pongáis una antena vais a ver que la ROE va a ser mejor, se va a escuchar mejor y vais a mejorar. ¿Que no vais a mejorar tanto como una antena de las otras, con radiales y tal? Bueno, es evidente, pero si no hay otra posibilidad, ahí está. Yo os lo pongo para que no cometáis este error de la masa, ya que estamos hablando de masas de RF, ¿vale? Esto es muy importante. Y ya finalmente, para acabar, pues digamos que la estación debería ser una cosa así, ¿no? Debería tener, por ejemplo, si tenéis
una antena, un hilo largo, pues bueno, pues una contraantena de unos 5 a 8 metros con un 1, un 4 a 1, un 9 a 1, depende un poco de la longitud que sea esta antena. Un choque aquí para evitar esto que os estoy diciendo, la contraantena que os he comentado ahora mismo. Bajar por aquí, bueno, si tenéis algún tipo de, bueno, de rayos o algo de eso, pues podéis poner un protector de rayos. Pero bueno, esto podéis pasar de él. Y cuidado porque daros cuenta que esta antena, bueno, mejor dicho, llegamos aquí y ponemos el otro choque. Y aquí ya directamente a la radio. Podéis poner otro choque para compensar, digamos, porque estos choques suelen estar sintonizados a frecuencias bajas y es mejor poner otro choque para frecuencias altas. Y de esta manera tenéis más planicidad en la atenuación de la corriente de retorno que baja aquí. Pero no os olvidéis que aunque en las antenas de UHF y VHF la corriente de retorno prácticamente no existe, porque se comporta el hilo de bajada como si fuese una antena de hilo largo y irradia la señal, poner aquí otro choque porque esta antena va a radiar y esto, como es un cable, va a coger la señal de HF y la va a meter por aquí y os va a meter por aquí radiofrecuencia, os va a meter aquí el retorno, que no es un retorno directo de la antena, sino que es una cosa que, bueno, viene del aire porque esta antena radia y porque este cable también radia un poco y entraría por aquí a vuestro jack, ponerle otro choque. Bien, luego no hagáis lazos de masa y hacer esto que os he contado antes, de poner radiales de lambda cuartos, tapando bien las puntas para que no haya problemas de radiación, de que os dé un buen calambrazo, o lo podéis poner colgando por una ventana o tal, pero esto mejor que conectarlo directamente a masa, ya os lo he explicado. De esta forma vais a tener en el cuarto de radio radiofrecuencia prácticamente cero. Porque por un lado vais a evitar esto, por otro lado vais a evitar esto con este tipo de masas que os estoy diciendo. Por otro lado, la contraantena también va a hacer que la radiofrecuencia pues no baje tanto por aquí. No hay que conectar esto a ninguna masa de nada, porque aparte de eso es que si lo conectáis, lo único que estáis haciendo es un pararrayos estupendísimo. Y bueno, yo no creo que tampoco querráis que esto se os funda con un rayo, ¿no? Que os caiga un rayo fumigador. Entonces, además que independientemente de eso va a generar ruidos y va a generar señales no deseadas para vuestra emisora. Entonces, esto sería un resumen de todo lo que está hablando ahora y espero que os haya quedado claro lo que es una masa de electricidad y una masa de radiofrecuencia, qué es lo que tenéis que hacer para tener esa tensión cero de radiofrecuencia en vuestro jack. Y, en fin, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dar un me gusta y suscribiros. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.